trazado un ángulo como de 70 grados, así como el que yo tengo, este sería un ángulo positivo por la dirección en que ha sido trazado. Se traza a partir de aquí, del eje de la parte roja, al lado terminal verde. Esta es la dirección que tiene. Es un ángulo positivo y se les conoce a los ángulos positivos ya trazados en el plano cartesiano como un ángulo en posición estándar. Esta es la posición estándar. Cuando un ángulo se ha medido a partir del eje X positivo y se mire en dirección positiva, como un ángulo positivo. Eso es la posición estándar. Entonces, un ángulo que no esté medido en posición estándar sería un ángulo, por ejemplo, un ángulo negativo de menos 70 grados, porque la dirección es horaria. Es horaria sería el contrario de esta. Comenzaríamos a medir de aquí en dirección horaria. Bueno, también vamos a trazar otro ángulo. Vamos a trazar uno de, ¿qué? De 210 el ángulo. Un ángulo de 210 es un ángulo que va a quedar en posición estándar debido a que va a comenzarse a medir en la dirección antihoraria. Tenemos trazado aquí el lado inicial, el lado terminal quedaría 210 en el tercer cuadrante. Ojo que si yo trazo el lado terminal acá, tendríamos un ángulo de 180 grados, todo lo que da el transportador. Debe pasar esta medida y debe quedar más o menos por acá, el lado terminal, haciendo haciendo todo este recorrido. A partir de aquí, 180 más lo restante. Sería un ángulo en posición estándar, pero mayor de 90. Y ya queda abarcando a 2 hasta el tercer cuadrante. Bueno, este es un ángulo posición estándar. Siempre se utiliza ángulos en posición estándar. A veces por cálculo se obtienen otros tipos de ángulos que no están en la posición estándar y es necesario transformarlos. Un ejemplo, cuando a mí me den un ángulo dibujado por acá, que me lo den dibujado aquí, el lado inicial aquí, el lado final aquí también, voy a poner por acá, todo en el segundo cuadrante básicamente. Este ángulo que le voy a poner de 55 grados. Este ángulo no es un ángulo medido en la posición estándar. Habría que transformarlo a un ángulo en la posición estándar o obtener un ángulo equivalente a él. Bueno, la manera o el criterio para llevarlo a posición estándar es que su lado inicial, o sea, este ángulo de 155, al transformarlo, va a tener su lado inicial en la parte positiva del eje X. Así que ahorita que voy a transformar este ángulo a su posición estándar, me va a quedar de la siguiente manera. El lado inicial quedaría por aquí, más su lado final, inicial ya no estaría aquí, lo voy a borrar. Pero su lado terminal siempre va a quedar en el mismo lugar. Ese no es necesario que lo cambie. Ese siempre va a quedar. Si este lado final hubiese quedado en el tercer cuadrante, entonces ahí se tendría que haber quedado. Solo el que se tiene que mover es el lado inicial. Siempre se mueve a la parte positiva del eje X. Ahora yo tengo que medir cuánto mide este ángulo, que tiene el lado inicial aquí y termina en este lado que tenemos, este verde. Acá, con cálculos matemáticos se pueden hacer. Porque con el transportador, si ustedes ven, lo estoy haciendo al tanteo. Sé que esta parte, obviamente, mide 55 grados, pero todo esto completo hace 180. Bueno, muy bien, Mael. Bueno, es un ángulo en posición estándar, estaba diciendo acá. Ahora, sabiendo que este es 55 y toda esta parte así, hacen 180. Aquí haciendo un pequeño cálculo, a 180 le quito los 55, me debería dar así, a ver, 125. 125. Así que este ángulo
lo he transformado a un ángulo de 125 en posición estándar. ¿Qué quiere decir? Básicamente que sería un ángulo equivalente. El ángulo de 125 es un ángulo equivalente al ángulo de 55. Y así es como nosotros vamos a ir transformando un ángulo a la posición normal. Vamos a hacer otro ejemplo de cómo transformar un ángulo que no esté en la posición correcta o no esté en la posición estándar. Vamos a poner este ángulo con lado inicial por acá y lado terminal, perdón, aquí no, lo voy a poner por aquí. Y lado terminal por acá. Este ángulo que está acá mide 30 grados. Ahora lo voy a transformar a la posición estándar. Para eso, solamente el lado inicial que tiene debe moverse a la parte del eje X positivo. Y aquí donde yo tenía 30, bueno, era solamente este espacio. Ahora voy a hacer la cuenta que cuál es la medida de todo este ángulo a partir de aquí hasta el lado terminal. Haciendo cuentas, tenemos que hasta este punto serían los 180 grados. Tendríamos media circunferencia. Entonces, este ángulo mediría 180 grados más esta porción que sabemos que vale 30 por la información del ejercicio. Así que viene midiendo a 210 grados. Era el mismo. Bueno, aquí está. Y nosotros hemos transformado a la posición estándar. Bueno, este es equivalente al ángulo, el ángulo de 30 que está acá es equivalente al ángulo de 210, el ángulo que está en posición estándar. Bueno, ya sabemos cómo trazar ángulos y cómo transformarlos. Si no están medidos en la posición estándar, hay que transformarlos y ya lo averiguamos. Bueno, esto va a servir para poder hacer los cálculos de las razones trigonométricas o meter acá razones trigonométricas. Bueno, en clases pasadas yo les di a conocer acerca de los ángulos coterminales también. Otra información que vamos a terminar ya y la vamos a concluir es que, por ejemplo, si yo tengo un ángulo aquí de 30 grados, un ángulo de 30 grados, y es medido en la posición estándar, o sea, con orientación así. Bueno, voy a trazar otro ángulo, que es el ángulo de 390 grados. Va a tener siempre en la posición estándar, va a tener el mismo lado inicial, obviamente, porque va a ser medido en la posición estándar. Así que voy a poner aquí la posición, el lado inicial para este ángulo de 390 que voy a trazar. Y el lado final, vamos a hacer cálculos en donde debería quedar. Este ángulo en posición estándar va a medir 390, así que voy midiendo 300, aquí serían 180, hasta acá sería 360, y por una simple resta, o lo que se, bueno, una simple resta, como quiero trazar uno de 390, y ya tracé 360 grados, solamente me resta trazar 30 grados. Así que termino de trazar esos 30 grados y básicamente sería esta misma línea de referencia. Este ángulo, si ustedes notan, tiene el mismo lado inicial y el mismo lado terminal como el ángulo de 30. El ángulo de 390 tiene el mismo lado terminal e inicial. Bueno, a estos tipos de ángulos se les llama coterminales. Y una característica que cumplían es que las razones trigonométricas de ángulos coterminales es igual. Por ejemplo, si yo quiero sacar la razón seno de 30, esta es igual a 1 medio.
porque, bueno, yo ya me sé el valor. Pero si yo quisiera calcular la razón trigonométrica de 390, bueno, la teoría dice que si yo tengo dos ángulos, la razón trigonométrica de ángulos coterminales, entonces la razón es igual. Como 30 es coterminal con 390, van a tener la misma razón trigonométrica. Y si es posible que yo trace otro ángulo coterminal, también ese ángulo coterminal, al calcular la razón seno, va a tener el resultado de un medio. Aquí, bueno, la razón seno de 390 lo pueden comprobar en su calculadora, igual la de seno de 30 y es lo mismo. Otro ángulo coterminal, uno que dé 2 vueltas más, puede ser un ejemplo. Voy a trazar otro ángulo que sea coterminal a estos dos. Así que voy a trazar uno que dé una vuelta, 2 vueltas y 30 grados más. Este ángulo, a propósito, yo lo estoy construyendo para que sea coterminal con estos dos que ya están trazados acá. Hagamos cuenta qué ángulo sería. Hice que diera 2 vueltas, o sea, 360 grados, más 360 grados, más los 30 que están acá. Esto hace 370, hace un ángulo de 320, perdón, esta suma, más 30 sería 750 grados. Así que este ángulo, que es coterminal con 30 y 390, al calcular la razón trigonométrica seno, va a dar 700, bueno, va a dar lo mismo, un medio. Igual, si yo quiero calcular la razón trigonométrica coseno para el ángulo de 30, 390 y 750, también va a dar la misma razón trigonométrica, pero no va a ser un medio, sino que va a ser otro número, según las razones. La razón seno sería, perdón, la razón coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Así que al calcular coseno de 390, también daría raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 750 también daría raíz de 3 sobre 2. Igual, si probemos para la tangente, si probamos para la cotangente, secante y cosecante, para las 6 razones trigonométricas se cumple lo que acabo de mencionar con ángulos coterminales. Pero ¿cómo se utiliza esto para calcular la razón trigonométrica de cualquier ángulo? Ese es el punto. Esto ayuda a entender alguna información, pero el punto es que yo quisiera calcular la razón trigonométrica de cualquier ángulo. Por ejemplo, puedo decirles, ¿cuál es la razón trigonométrica del seno de 410 grados? Si entonces, digamos, en un caso de que no se vaya a ocupar la calculadora, ¿cómo se hacía antes para calcular la razón trigonométrica de 410? Lo que se hacía, bueno, primero repasemos que antes se descubrió que una tabla que ustedes ya vieron, se descubrieron las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45, 60 valores fijos, se lograron demostrar. Antes se manejaba solamente estas razones de memoria. Las razones trigonométricas para el seno de 30, perdón, razones trigonométricas, las 6, para estos tres ángulos, 45, 60. Estas se las sabían de memoria. Por ejemplo, la razón seno de 30 de memoria es un medio. La razón coseno de 45, perdón, aquí lo voy a hacer en orden. Seno de 30 es un medio. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Esto se logró demostrar. Igual para la razón coseno, tangente, etc. Y hay una tabla que se aprendieron de memoria. Solamente conociendo estas razones de 3 ángulos, ellos lograron calcular, o antes se lograba calcular, razones trigonométricas de ángulos más grandes, como este, haciendo lo que yo estaba mostrando. Averiguando, por ejemplo, si para este ángulo de 410
existe un ángulo coterminal que esté medido y que sea de entre 30, 45 y 60. Vamos a averiguar si existe un ángulo coterminal a él. Así que se hace de la siguiente manera. Antes se probó a hacer esto. Se trazaba el ángulo de 410, poníamos el lado inicial, comenzábamos a medir y contábamos cuántas vueltas salían. Tendrían 360 una vuelta, y aquí todavía me restarían haciendo cuentas. ¿Cuánto es lo que me falta? 410 menos los 360 que ya dibujé. Esto sería igual a 60 grados. Así que terminamos aquí el ángulo construido hasta los 60 grados. Este ángulo de 410 sería coterminal con un ángulo más pequeño que él y es coterminal con el ángulo de 60. Así es como se averiguaba antes. Si el ángulo era grande, habría que buscar un ángulo coterminal más pequeño para hacer una equivalencia, ya que, bueno, ahora que ya sabemos que es coterminal con 60 grados, el seno de 60 se sabía, ese sí era de memoria, una tabla que ellos poseían. Y se pudo demostrar que el seno de 60 era equivalente a la raíz de 3 sobre 2. Así que yo de memoria puedo decir que el seno de 410 es también raíz de 3 sobre 2. Bueno, y así es como se va calculando. Vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo es que se calcula eso. Por ejemplo, un ángulo en posición estándar, un ángulo de 120, el seno de 120. Este ángulo no era posible calcular si no se puede, bueno, sin utilizar la tabla que ellos conocían para los ángulos de 30, 60 y 40. Una tabla que quizás ustedes dicen dónde está, en el libro está, la voy a poner para que más o menos refresquen. Cuando nosotros vimos las razones trigonométricas, se demostraron por medio de triángulos equiláteros y, ¿sí? Triángulos equiláteros, las razones de 30, 60, que siempre son las mismas. Fue una tarea que les dejé de cómo calcular esas razones. O yo se las di, creo. ¿Ve? Aquí el libro da las primeras tres, las razones de 30, 60, creería yo. Aquí está. El seno de 30 es un medio y se logra demostrar a partir de este triángulo o parte del triángulo equilátero. Y aquí está la razón coseno, que siempre es raíz de 3 sobre 2, la tangente, que siempre es raíz de 3 sobre 3. Y se logra demostrar por pura teoría de triángulos. Así se logró calcular estas razones y a partir de ellas se calculan las demás de ángulos más grandes. Bueno, así. Y acá de tarea, no quedó de tarea, pero si lo hubiéramos hecho en un tiempo regular, yo les hubiera explicado cómo obtener estas razones. Cómo saber que el seno de 30 es un medio. Cómo obtenerlo a partir de un triángulo equilátero. Igual acá, ustedes iban a poner en práctica lo que yo les hubiera enseñado de cómo obtenerlas, sí, así sin calculadora, a partir de la demostración, y ustedes hubieran completado las razones trigonométricas con tangente, cosecante, secante, pero, en fin, yo les presenté en clase el resumen de esas razones. Bueno, el punto es que antes solamente se conocían las razones trigonométricas para esos tres ángulos. Y nosotros tenemos que, para hacer un ejercicio para un ángulo más grande, encontrar un ángulo coterminal o equivalente a este. Bueno, acá, no, este es de otro tema. Voy a poner otro que no sea así. Voy a poner, por ejemplo, el seno. Bueno, ¿por qué el seno? Coseno. El coseno del ángulo $765. Coseno de 765 grados. Bueno, habría que encontrar para qué ángulo, así, para qué ángulo existe un para este ángulo de 765, si existe un coterminal que sea equivalente a uno de los tres, que sería 30, 45 o 60.
Vamos a ver si existe. Y se hace trazándolo. Así que pongo acá el lado inicial. Comienzo a medir. Aquí hago 360 grados. Doy otra vuelta completa y hago 720 grados. 720 grados. Y ahorita hago el cálculo para ver cuánto me falta para completar el ángulo. Tengo ahorita, bueno, el ángulo es de 765 más los 720 trazado. Bueno, solamente me restan 45 grados. Así que el coseno de 765 es equivalente al coseno de 45 grados. Y así es como se calcula. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso es siempre para cualquier tipo de ángulo o triángulo. Aquí se ve en la pequeña información que tenemos en el libro. Aquí solamente están para... Ah, no, aquí están. Coseno, seno de 45, no están. Bueno, pero en la tabla resumen que yo les presenté, por ahí está. Coseno de 30, raíz de 2 sobre 2. Aquí se han equivocado. Coseno de 45. Aquí tienen las de 30, 60, nada más. Y aquí están las de 45. Aquí hay un error. Ven, aquí dice coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Pero abajo dice coseno de 30 es raíz de 2. Es diferente. Pero aquí se referían al coseno de 45 grados, que siempre es raíz de 2 sobre 2. Bueno, y así es como se usan los ángulos coterminales, básicamente para calcular cualquier ángulo. Digo básicamente porque obviamente no todos los ángulos van a ser coterminales con 45, 30 y 60. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a ver otros tipos de ángulos para poder ir calculando hoy sí, digamos, de manera cualquier ángulo. Bueno, vamos a trazar o vamos a explicar lo siguiente de cómo reflejar ángulos. Bueno, no. Solamente voy a decir lo de la reflexión de ángulos. Acá, un ángulo, por ejemplo, aquí trazado aquí, un ángulo en posición estándar de 30 grados. Si yo hago como una especie de reflexión o quiero reflejar este ángulo, su lado terminal y su lado inicial, lo quiero reflejar con respecto al eje Y, o sea que como aquí hay un espejito. Entonces me quedaría acá el lado inicial para el ángulo reflejado y el lado terminal me quedaría así con la misma inclinación, solo que aquí me quedarían los 30 grados. Ojo, el ángulo reflejado no está en posición estándar. Así que lo voy a transformar a posición estándar, como lo había mostrado. Para transformarlo a posición estándar, voy a darle otro color a este ángulo reflejado para que vean el proceso. Bueno, asumiendo que es rojo el ángulo reflejado, es de 30. Bueno, para poderlo transformar a la posición estándar, este ángulo, habría que mover el lado inicial a que esté acá, en la parte positiva del eje X. Y así que el ángulo que está en la posición estándar equivalente al de 30 sería este ángulo. Sería este que está acá, que vamos a averiguar cuánto mide. Si aquí hagamos cuentas con respecto al ángulo de 180, si aquí mide 30 grados, este ángulo de 30 más esta parte de la posición del ángulo estándar harían 180 grados. Así que haciendo una simple resta, vamos a hacer las cuentas, 180, le quito 30, me da 150 grados. Así que el ángulo ya en posición estándar para este ángulo de 30 sería 150 grados. Sería de alguna manera decir equivalente, el ángulo de 30 de alguna manera es equivalente al ángulo de 150. No son coterminales porque el lado final no coincide. Ángulo coterminal coincide inicial y terminal, pero sí relativamente equivalente. Porque a veces las razones trigonométricas para ambos ángulos
se van a cumplir. Vamos a hacer una prueba. Bueno, el seno de 30 vamos a calcular varias razones. Luego vamos a calcular el seno de 150. Luego el coseno de 30 para ver cómo funciona. Coseno de 150. Voy a calcular solamente las razones principales, las tres primeras. Tangente de 30, tangente de 150. A ver si tiene la misma lógica que un ángulo coterminal. Bueno, el seno de 30 es un medio, que es equivalente a 0.5 en decimal. Yo aquí voy a usar uso de la calculadora para que vean que es equivalente de alguna manera. Bueno, el seno de 150 lo voy a calcular yo para que vean. Es 0.5. Es decir, que es la fracción un medio también. Así que aquí le voy a poner que también es un medio. Al menos la razón seno para este ángulo equivalente de 150 sería la misma razón. Para el coseno de 30 y el coseno de 150 vamos a averiguar si es lo mismo. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, pero lo voy a calcular en decimal para que ustedes vean, así que es igual. Porque aquí la respuesta de la calculadora me la va a dar decimal también. Bueno, voy a hacer 30 coseno. Es 0.86, 60, 25 y muchos decimales. Solo recordemos los primeros, 86, 60, 25. Y vamos a ver que va a dar exacto, bueno, no tan exactamente igual, pero va a ser relativamente parecido. Uy, aquí no he borrado. 150, el coseno es de menos 0.866025. Básicamente es el mismo valor, pero en versión negativa. Así que yo pongo aquí, este es, perdón. Lo voy a escribir, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 entre 2. Así sería la razón. Y el coseno de 150, este raíz de 3 sobre 2 es equivalente a este número decimal, solo que ya está calculado. Aquí yo lo pongo así, de manera más exacta. El 150 sería lo mismo. Raíz de 3 sobre 2, solo que en versión negativa. Por acá pongo, entonces 3 y afuera el 2. Sería igual raíz de 3 sobre 2, pero acá con diferencia que nos dio negativo el coseno del ángulo equivalente. Y ahora la tangente. La tangente de 30 es raíz de 2, perdón. Sí, raíz de 2. Raíz de 3, perdón. Pero lo voy a calcular de manera decimal para que ustedes noten la diferencia. Tangente de 30 es 0.5773 y solamente se me voy a acordar. Y la tangente de 150 es lo mismo, pero en versión negativa, 0.5773, pero en versión negativa. Así que eso es lo que sucede. Solamente ya vimos que estamos aprendiendo de que las razones trigonométricas para ángulos equivalentes es la misma, solamente que en la razón coseno, en la razón tangente, como lo estamos viendo, el ángulo suele variar, perdón, el signo suele variar. En la razón seno, como que sí, va, aquí es positivo. Pero acá el ángulo equivalente cambió negativo, que el ángulo de la tangente también cambió.
perdón, aquí cambió el resultado negativo. Hay que tener controlado eso. Y no sucede, fíjense que esto es bastante cambiante porque ahorita con 150 nos sucedió este caso, pero si nosotros planteamos otro ángulo equivalente al ángulo de 30, si yo trazo otro ángulo equivalente al ángulo de 30, este ángulo se va a comportar al calcular las razones trigonométricas quizás de otra forma. Quizás aquí no va a ser negativo el coseno, quizás va a ser negativo en el seno. Y hay una manera que bueno, ya con bastantes estudios se logró determinar cuándo cambia a bien o a mal, cuándo es positivo o negativo, etc. Que también nosotros vamos a hacer como un análisis acerca de eso también. Bueno, voy a trazar otro ángulo. Voy a poner aquí, perdón, voy a poner el ángulo de 30 siempre. Este sí lo voy a dejar. Un ángulo en posición estándar de 30 grados, pero voy a trazar un ángulo reflejado por el vértice. Una reflexión por el vértice, no sé si la recuerdan, nosotros vimos reflexiones en la clase pasada, pero una reflexión vertical con respecto al eje vertical quedaba aquí en la parte izquierda con respecto al eje Y. Una reflexión horizontal, el espejo sería el eje X. Así que aquí se estaría viendo reflejado en el cuarto cuadrante el ángulo de 30. Pero una reflexión con respecto al origen, bueno, una reflexión con respecto al origen quedaría el ángulo reflejado así, miren, como se los voy a tratar de dibujar yo. Quedaría acá. El lado inicial quedaría aquí y el lado final quedaría acá así. Como que se están viendo aquí el espejo y aquí se ve de frente. Y entonces aquí queda de frente el ángulo. Bueno, este ángulo es una reflexión. Así que puede ser un ángulo, de aquí podemos obtener un ángulo equivalente al de 30, calculando el ángulo en posición estándar para este ángulo de 30. Bueno, vemos que acá este ángulo de 30 tiene un lado inicial por aquí, ¿ve? Lo vamos a mover para convertirlo a su posición estándar. Vamos a ver aquí, ¿sí? Y vamos a medirlo. Desde aquí hasta el lado final. Tendríamos un ángulo de 180 más esta porción, que mide 30 grados. Sería 180 más 210, perdón, más 30. Eso es equivalente a 210. Entonces, el ángulo equivalente al de 30 vendría siendo el ángulo de 210 grados. Así que vamos a hacer nuestras pruebas para las razones trigonométricas con esos dos ángulos. Con el seno de 30 que ya habíamos calculado por ahí, pero ahora con el seno de 210 grados. Y con este de 210 grados que es un ángulo equivalente al de 30, porque es una reflexión. También con la razón coseno de 30, seno de 210, perdón, coseno. Y la tangente de 30, tangente de 210. Bueno, aquí de memoria yo me sé que eso es un medio. Acá también. Bueno, no sé de memoria, pero sí ya sé cuál es el resultado referente a esto. Vale. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Vamos a calcular aquí para que ustedes vean. Recuerden que un medio es equivalente a 0.5. Aquí me lo va a dar en decimal. Voy a poner 210. Razón trigonométrica seno. Me da menos 0.5. Así que aquí al inicio se decidió lo contrario. Aquí la razón trigonométrica me dio seno en versión negativo. ¿Ves? Lo mismo. Pero acá, bueno, acá igual. Aquí es el raíz de 3 sobre 2, que ya les había dicho, que es equivalente al 0.86
bueno, coseno de 30 es 0.86, no me recuerdo bien en los otros decimales, pero voy a calcular el coseno de 210. Coseno de 210 me da menos 0.86. Aquí en todo me va dando negativo, no es como el anterior, que el seno me comenzó a dar positivo, después todo negativo, etc. Bueno, y aquí me dio lo mismo. Aquí voy a hacer una aproximación, menos 0.86. Y acá me dio 0.86. Y la razón tangente, lo voy a resumir ya por un tiempo, que nos había dado 0. No recuerdo. Pues lo voy a hacer.